¿Qué es un adimu? Un adimu es una ofrenda o sacrificio que se le presenta a las deidades, orisas, con la finalidad de obtener el bien prometido o de consolidar el mismo en caso de ya tenerlo. Este bien que aparece en la consulta del Diloguno Caracol, puede ser yale, es decir completo, o kotoyale, es decir incompleto. Las ofrendas a los orisas pueden ser, adimu cuando la ofrenda se coloca al pie del orisa que lo haya solicitado. Al adimu, si se coloca sobre la deidad. Los adimuses pueden ser consumidos siempre y cuando la persona no se haya limpiado con ellos. Cuando a través del coco se marca tiempo al adimu y se le da el camino que haya pedido, este adimu se convierte automáticamente en ebo. Diferentes tipos de adimu. Entre los adimuses más habituales a los orisas, podemos citar los siguientes: ado, gofio con coco, para todos los santos. Akara, frijol de carita hervido, hecho puré y luego frito como tortilla. Si es para Obatala o para Egun no lleva sal. Akaraye, igual que la cara, pero con manteca de corojo. Amalaila, harina con quimbombo para sango. Y se le puede añadir también picadillo de carne con mucho jengibre, asogi, aso igual frutas, gui igual palo, es decir frutas que cuelgan de la mata. Son frutas de cualquier procedencia que la persona debe bajar directamente de la mata. Bioni, son dulces de todo tipo, especialmente preparados por el interesado. Eko, es un preparado de maíz tierno o maicena, en forma de bollitos. A Osun se le presenta con miel, a Obatala con cascarilla y cacao, a Yemaya con melaza, a Elewa con corojo, y así sucesivamente al resto de los orisas utilizando los ingredientes correspondientes. Isu, es el nombre del yamen rukumi. Se debe preguntar si es crudo, hervido, rallado o en bolitas. Y se usa para cualquier santo, y se presenta igual que el eco, es decir utilizando el ingrediente preferido de cada orisa. Obiyomituto, coco y agua fresca, es el mayor y más importante de los adimuses y el primero que se debe preguntar. Este adimu se utiliza para todos los orisas. Olele, frijol de carita sin cáscara, cocido al vapor de agua y presentado en forma de tamal, es decir envuelto en hojas de la mazorca maíz o de plátano. Ori, natilla de cacao o de chocolate para olla. O chinchinu o sinsin, revuelto de huevos, camarones, hojas de acelga. Y se le puede añadir, romerillo, espinaca, bledo blanco, verdolaga o lechuga. Es un adimu para Osun. Dulce de guayaba para el egua. El dulce de guayaba y coco es un adimu muy sencillo y poco oneroso que podemos preparar para el egua. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes: una docena de guayabas, no muy maduras, es mejor que estén verdes, un paquete de coco rallado y 6 cucharadas de azúcar moreno. Para prepararlo, cortamos la parte superior de la guayaba para poder acceder a la parte interior y cortamos también un trozo en la parte de abajo para que la guayaba pueda quedarse de pie, sin caerse a los lados. Sacamos la pulpa de las guayabas y la dejamos aparte. Ponemos a cocer las guayabas que hemos vaciado así como las partes de arriba y de abajo que hemos cortado, en agua con azúcar y las sacamos cuando están cocidas pero no demasiado blandas. Las dejamos de pie, en un plato para que se enfríen. En una cacerola ponemos la pulpa que hemos extraído de las guayabas y el coco rallado y lo dejamos cocer pero sin llegar al punto de mermelada. Con esta preparación rellenamos las guayabas que hemos dejado en el plato y las tapamos con las tapas. Presentamos el plato a Elewa y podemos también añadirle por encima más coco rallado. Este adimu es muy del agrado del orisa. Adimu a Ogun para evitar de un accidente. Cuando queremos evitar un accidente o librarnos de un percance en el que pueda correr la sangre, podemos realizar el siguiente adimu a Ogun. Preparamos 7 pescaditos frescos con las vísceras, tripas. Encima de cada uno de ellos pondremos un poco de cuella, pescado y juntia ahumados, epo, manteca de corojo, ori, manteca de cacao, miel de abejas, melao de caña y una tare, pimienta de Guinea. Pondremos los 7 pescaditos en una fuente y la fuente encima del caldero de Ogun durante unas horas, de 3 a 7, y encenderemos 2 velas mientras le pedimos a Ogun protección. Una vez que ha pasado ese tiempo, la persona que realiza la adimu deberá desnudarse delante de Ogun y limpiarse todo el cuerpo con cada uno de los 7 pescaditos. Una vez que se ha terminado con la limpieza, se envuelven en papel de estraza y se dejan en las vías del tren. Adimu a sango para salud y desenvolvimiento económico. Este adimu a sango se realiza para pedir por la salud y por el desenvolvimiento económico de la persona. Para ello se ofrecen a sango 4 plátanos verdes que se untan con manteca de corojo y se meten en el horno durante el tiempo suficiente para que estén dorados. Se ponen en una fuente delante de la batea de sango, pero si la persona no tiene recibido este osa, se le pueden ofrecer al pie de una palmera, por ejemplo, o en un rincón en el suelo de la casa. Durante 16 días se le ruega sango y se le pide por la salud y el desenvolvimiento económico mientras se encienden 2 velas rojas. Después de la petición se apagan las velas hasta el día siguiente. El primer día,
Se le puede dar coco a sango para ver si quiere alguna cosa más y para saber dónde se debe depositar la ofrenda al final de los 16 días. Adimus aegun se le puede ofrendar, ajiaco, sin sal y servido en cazuela de barro o y coco, café, tabaco, cigarros, 9, huevos, 9, diferentes tipos de granos, 9 diferentes, frutas, 9 iguales o diferentes, pescaditos asados, 9, trozos de pan, 9, trozos de coco, 9, con una altare, pimienta de Guinea, epo, manteca de corojo, ecuella, pescado y junta ahumada, y aguado, maíz tostado, en cada trozo, cocos, 9, vasos, 9, con diferentes bebidas, agua, aguardiente, vino, anís, ginebra, leche, ron, brandy, whisky, refrescos, flores, 9, frituras, 9, de distintos tipos, chicharrones, mariquitas de plátano, etc., arroz amarillo con camarones, arroz blanco con ajonjolí, arroz blanco con judías negras, moros y cristianos, arroz con gris con judías rojas, 9 comidas, pueden ser acara, ecru, tamal de frijol de carita con cáscara, ecruaro, tamal de frijol de carita sin cáscara, olele, bolas de frijol de carita, eco, ayalu, tamal de frijol colorado, etc. Velas, 9, adimu, bolas de alegría de coco. Las alegrías de coco son un adimu que se puede ofrecer a Olokun, pero también es del gusto de otros osas y orisas. Los ingredientes para preparar las bolas de alegrías de coco son los siguientes: 2 cocos secos, 3 tazas de melao de caña, media taza de azúcar moreno, un palito de canela en rama, unas hojas tiernas de naranja. Se raya la pulpa de los cocos secos y se pone en una cacerola a hervir a fuego fuerte. Se añade el melao, el azúcar, la canela y las hojas de naranja y se deja cocer a fuego lento sin dejar de remover hasta que empieza a desprenderse del fondo de la cacerola. Se empieza a batir estando caliente hasta que se endurezca la masa y se deja enfriar sobre una superficie plana. Se forman las bolitas y se sirven sobre hojas de naranja. Adimu, malarrabia o dulce de boniato. Este adimu a base de boniato se ofrenda sobre todo a Yemaya, el egua y Ogun. Para prepararlo, se ponen a cocer en una cazuela con muy poca agua y bien tapada, pedacitos de boniato pelados y cortados en cuadritos. Y se le echa al agua un poquito de sal, una rama de canela y unas hojas tiernas de naranja agria. Se deja ablandar bien el boniato y entonces se agrega melao de caña. Se deja coger un punto ligero. Se deja enfriar. Adimu, bebidas para los orisas. El canchanchara o cachancha es una bebida que se ofrece como adimu a los orisas y que se prepara a base de jugo de caña, naranja agria y azúcar. El casimbanjo es otra bebida que se ofrece como adimu a los orisas y que se prepara a base de guarapo, jugo de caña de azúcar, naranja agria y piña ratón. Ambas bebidas eran muy apreciadas por los mambises negros, nombre que hace referencia a los cubanos que lucharon por la libertad de Cuba contra el colonialismo español a finales del siglo XIX. La palabra mambi es una palabra de origen bantu que significa bandido, criminal, revoltoso, pero en Cuba no tiene esa connotación peyorativa. Adimu, funche. El funche es una especie de salcocho, hervido, que se prepara con maíz seco molido, plátanos, boniatos o ñames, agua, sal y manteca que se hierve con huesos de res. Existen diferentes maneras de preparar el funche, dependiendo de la zona. El nombre de funche se utiliza sobre todo en el occidente de Cuba y el nombre serense se utiliza más en la zona de Oriente y Santiago de Cuba. También recibe el nombre de funche, la harina de yuca cocida en un caldo de pescado o carne. Adimu a Ogun para la buena suerte. Este es un adimu para pedirle a Ogun que la buena suerte entre en nuestra casa. Para ello se preparan 7 cocos en una fuente y se les añaden los siguientes ingredientes a cada uno de ellos: 1 moneda que se coloca encima, 1 pimienta de Guinea, atare, pescado ahumado, ella, jutía ahumada, ecu, manteca de corojo, epo, manteca de cacao, ori, miel de abeja, oñi, melao de caña, bastante maíz tostado, aguado, y aguardiente de caña, oti. Se pone la fuente delante de Ogun con un velón encendido durante 3 días pidiéndole cada día, pasados los cuales se llevarán los cocos a la vía del tren. Adimu, maíz finado. El maíz finado es un adimu que se ofrece a Yemaya y a Olokun. Se prepara de la siguiente manera: en un recipiente se ponen 3 partes de agua, una parte de ceniza y una parte de maíz seco desgranado. A los 4 o 5 días, se saca el maíz y sin escurrir se pone en una cacerola con agua limpia y se pone a hervir hasta que esté blando. Se lava y se limpia de nuevo y se pone al fuego otra vez con agua limpia de forma que el maíz esté totalmente cubierto, añadiendo anís y unas ramitas de canela. Cuando se haya consumido el agua, se añade azúcar, sal y manteca. Adimu, ajiaco. El ajiaco es una ofrenda habitual para Egun y también para Oya. Los ingredientes para preparar el ajiaco son: 1 cabeza entera de cerdo o puerco, 1-2 kilogramos de carne, 1-2 kilogramos de pollo, 1-2 kilogramos de patatas, boniato o patata dulce, malanga,
yuca, ñame, zanahoria o cualquier tipo de verdura, conocidas en Cuba como viandas, de las que se utilizan para la sopa. Preparación: en una olla se pone bastante agua para poder hervir todas las viandas. Cuando estén blandas se añade la cabeza de cerdo y el pollo desmenuzado hasta lograr una consistencia como una sopa, ni muy espesa ni muy líquida. El ajiaco se suele servir en un recipiente de barro lo bastante grande para poder colocar la cabeza de cerdo de forma adecuada. Hay que señalar que las comidas que se ofrendan a Egun no deben sazonarse con sal. Adimu, amala y otras preparaciones con maíz en la regla de Osaifa. Una gran cantidad de los adimus que se ofrendan a los osas y orisas tienen como ingrediente principal la harina de maíz. Entre ellos podemos citar, el amala, que son pelotas preparadas con harina de maíz cruda y con manteca de corojo. También se conoce como amalá, a las pelotas de harina de plátano verde salcochada, secada después al sol y cocinada con agua. Igualmente se conoce como amalá la harina de maíz a la que se le ha retirado el pajuzo, las pajas de desecho, y que se deja espesar en agua hirviendo y a la que a veces se le puede añadir limón. El abeguidi es la harina de maíz y quimbombo crudos y mezclados, sin cocinar. El aguiri u oguidi es un adimu que se puede ofrendar entre otros a Ogun, Oya y Egun. Se prepara con una mezcla de harina de maíz cortada con zumo de limón que se cuece con azúcar moreno. Una vez cocida la mezcla, se preparan pelotas pequeñas que se envuelven en hojas de plátano formando una especie de tamal que se ata con un cordel. Los tamales así preparados se acaban de cocer al vapor. El asara es un refresco que se prepara con granos de maíz que se disuelven en agua con azúcar. Adimu, harina de maíz en dulce o dulce de harina de maíz. Para preparar la harina de maíz en dulce o dulce de harina de maíz se necesitan 2 tazas de harina de maíz, 6 tazas de agua, 2 cucharadas de sal, canela o cáscara de limón, 1 taza y 1/4 de leche, 1 taza y media de azúcar, 1 cucharadita de vainilla. Preparación: se cocina la harina con el agua, la sal y la canela o cáscara de limón. Cuando esté bien espesa se añade la leche azucarada. Se cocina de nuevo durante 30 minutos revolviendo ocasionalmente para que no se pegue al fondo de la cazuela. Cuando se saca del fuego se le agrega la vainilla. Se sirve caliente o fría. Adimu, calalú o calalú. El calalú o calalú es un adimu del gusto de sango. Es una sopa que se prepara con hojas de malanga, con verdolaga, quimbombo, calabaza y otras verduras que se cuecen en agua con sal, vinagre y aceite. Y se le puede agregar pescado, pollo, puerco y diferentes ingredientes según el orisa al que se ofrece. Adimu, adalu. El adalu es un tamal que se prepara con frijol colorado. Para prepararlo, se ponen a remojo los frijoles colorados la noche anterior. Al día siguiente se ponen a hervir en una cazuela con agua, añadiendo sal, cebolla, ajo y pimiento. Cuando los frijoles se empiezan a estar un poco blandos se les quita el agua y se aplastan con un tenedor para formar una pasta. Con hojas de plátano o de maíz que no estén muy secas, se forman cuadraditos o rectángulos, se pone la pasta de frijol en medio y se dobla en forma de tamal. Se preparan tantos tamales como corresponden al número de los orisa a quien se ofrece el adimu. Este adimu se puede ofrecer a gayu, sango y oya. Adimu, champola de guanábana. La champola de guanábana es un adimu que se ofrenda sobre todo a Bátala. Para preparar la champola de guanábana, se necesitan unos cuantos anonis o chirimoyas. Se extrae la pulpa de la chirimoya, se aplasta con un tenedor y se mezcla con un poco de azúcar y leche. También se puede utilizar una batidora. Adimu, kamanaku. El kamanaku es una ofrenda que se prepara a base de arroz molido. Y se remoja el arroz y cuando los granos están inflados, se machacan y se reducen a polvo. Se baten en una cazuela y se cocinan a fuego lento. Adimu, natilla blanca. La natilla blanca es un adimu que se ofrenda sobre todo a Bátala. Para preparar este plato se necesitan los siguientes ingredientes: 2 litros de leche, 2 tazas de harina fina de maíz, maicena, 230 gramos de azúcar blanca, 4 ramitas de canela, 2 cucharadas de mantequilla. Preparación: en una cazuela se pone a hervir 1,5 litros de leche con el azúcar, quitando la espuma que se va formando. Se añade la mantequilla, la canela y la harina fina de maíz, disuelta en el medio litro de leche restante. Se remueve para evitar que se pegue al fondo y se cocina a fuego lento durante unos 10 minutos o hasta que esté en su punto. El punto se alcanza cuando se pone un poco en un plato, se deja enfriar y se puede despegar con facilidad. Adimu, dulce de coco blanco. Para preparar el dulce de coco blanco, necesitamos los siguientes ingredientes: 2 cocos secos, 2 tazas de agua, 4 tazas de azúcar, 1 rama de canela y 1 limón. Preparación: se abren los cocos y se les quita la corteza. Se raya la masa blanca con un rallador. Se mezclan bien el azúcar con el agua, la canela, ralladura de limón y unas gotas de zumo de limón. Se pone a fuego lento y cuando el almíbar empieza a hervir se añade el coco rallado y se deja a fuego medio hasta que espesa. Se deja enfriar durante 1 hora en el frigorífico. Adimu, palanquetas. Para preparar las palanquetas,
se toma la medida de una taza de gofio de trigo o de maíz. Se tuesta un poco en una sartén seca a fuego muy bajo. Se le va añadiendo melao de caña hasta formar una pasta y después se le da forma de bolas. El número de bolas de la dimu dependerá del orisa al que está destinado, 7 para Yemaya, 9 para Gayu, etc. Adimu a Yemaya para resolver situaciones y progresar para resolver situaciones diversas y poder progresar. Se puede realizar el siguiente Adimu a Yemaya. Se preparan 2 obi, cocos, secos, uno de ellos se pinta de azul y el otro de blanco. Se tienen durante 7 días en la casa rodándolos por el suelo y pidiéndoles lo que se desee resolver. A los 7 días se llevan al mar y se dejan ahí después de rogarle a Yemaya y a Olokun para que resuelvan lo que hemos solicitado. Adimu a Sango para triunfar en los negocios y en el amor para triunfar tanto en los negocios como en el amor. Y aquí un Adimu ofrenda a Sango, ofrecer a Sango 4 manzanas rojas, echar por encima miel de abejas y un vaso de vino tinto si es para los negocios y rosados y el ritual es para el amor. Después de Moyubar, se le da coco a Sango para saber si quiere algo más y para definir el lugar donde recibirá la ofrenda. Si no se tiene recibido Sango, se puede realizar la misma ofrenda en el suelo de la casa, en un rincón, siguiendo todo el proceso como se indica anteriormente. Adimu a Obatala para hacer entrar el dinero. Para hacer que entre el dinero en una casa, se prepara el siguiente Adimu para Obatala. Se pone en una fuente, delante de Obatala, un eyatuto, un pescado fresco, sin eviscerar, ni descamar, que habremos untado abundantemente con ori, manteca de cacao, efún, cascarilla, y oni, miel, rogando mucho a Obatala y pidiéndole que haga entrar el ireuo, el dinero, que si desea. Se debe ser prudente en lo que se pide, porque el exceso de dinero puede traer consigo graves problemas. Y se le da coco a Obatala para saber cuántos días se le deja el Adimu y para saber dónde hay que llevar la ofrenda para que la reciba. Si no se tiene recibido Obatala, se puede realizar la misma ofrenda en el suelo de la casa, en un rincón y proceder como se indica anteriormente. Adimu, capuchinos de almíbar. El capuchino de almíbar es un Adimu para ofrendar a Osun. Para preparar los capuchinos se necesitan 10 yemas de huevo, una clara de huevo, 2 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de maicena. Se baten las yemas, la clara y el azúcar durante unos 10 minutos, hasta lograr una consistencia espesa. Se añaden las 4 cucharadas de maicena y se mezcla todo lentamente. Se echa la pasta en unos cucuruchos de papel, se rellenan hasta las 2/3 partes, que se habrán preparado previamente y se colocan en un molde con agujeros para poder apoyar los cucuruchos. Se lleva al horno a 180 grados C, 350 grados F, durante unos 15 minutos, mirando bien cuando están dorados. Para evitar que se quemen las puntas se puede poner una bandeja de agua en la parrilla inferior del horno mientras se pone el molde en la parrilla superior del horno. Para el almíbar se necesitan 2 tazas de azúcar por 1 de agua, ralladura de limón y canela en rama. Se deja enfriar y se echa encima de los capuchinos. Adimu, eco. El eco es una ofrenda para todos los orisas, que puede prepararse de diferentes maneras. Se pone a remojo grano de maíz bien maduro, se muele y cuando está bien asentado se tira un poco de agua. Se pone a cocer en una olla a fuego lento, sin añadir sal ni ningún otro condimento. Cuando está cocinado se envuelve en hojas de plátano y se ofrenda a los orisas. Aquí tienen otra de las muchas recetas. Se mezcla en una cazuela un paquete de harina de maíz fina, un poco de leche, 5 cucharadas de azúcar, un poco de manteca de cacao, una bola de cascarilla y un poco de agua bendita y se pone al fuego hasta que se evapora el líquido y la harina está bien seca. Se envuelve la harina en papel de aluminio en forma de tamal y se introducen en una olla con agua hirviendo, dejándolos cocinar durante unos 15 minutos. Se dejan enfriar. Para ofrecerlos como Adimu se quita el papel de aluminio y se colocan en una fuente o plato blanco. A Osun se le presenta con miel, a Obatala con cascarilla y manteca de cacao, a Yemaya con melaza, a Elewa con corojo, y así sucesivamente al resto de los orisas utilizando los ingredientes correspondientes. Si son para Gayu, se preparan 9 ecos y se pone encima de cada uno de ellos pescado y junquia ahumados, maíz tostado y una pimienta de Guinea, miel, corojo, un poco de vino tinto y un poco de aguardiente. Se destapa Gayu y se pone el plato fuente encima del lebrillo durante 9 días, después de los cuales se lleva al pie de una ceiba o de un árbol seco. Adimu, maíz y quimbombo para Sango. El maíz con quimbombo es un adimu que agrada mucho a Sango. Los ingredientes necesarios para prepararlo son 6 quimbombos, 1 taza de harina de maíz, 1 taza de leche, manteca de corojo, sal y pimienta. Preparación: se lava el quimbombo y se corta en rodajas. En un recipiente aparte se echan la leche y la harina y se mezclan sin que se formen grumos. En una sartén se dora el quimbombo con la manteca de corojo. Cuando está dorado se agregan la sal, la pimienta, la harina y la leche y se deja cocer todo junto. Se sirve, estando caliente, en un plato y así se le presenta a Sango. Adimu,
Akara o Akara. Los Akara son una Dimu que se ofrenda a Egun y también a Yemaya, Osun, Oya, Elewa, Ososi y Olokun. Ingredientes para preparar 30 Akaras: 2 tazas de frijol de carita, 3/4 de taza de puré de cebolla, 1 cucharada de ajo triturado, 1/4 de cucharadita de canela, 1/2 cucharada de pimienta roja molida y 1 taza de agua. Preparación: remojar los frijoles en agua fría durante 20 minutos. Quita la cascarita removiéndolos. Licuar todos los ingredientes juntos hasta que se cree una masa, agregar agua si es necesario. Calentar aceite en una sartén y poner una cucharada de la mezcla en el aceite. Será mejor si la mezcla flota en el aceite. Freír hasta que tome un color café. Una vez preparados los akaras se colocan en un plato blanco y se presentan como ofrenda a Egun. Otra forma de hacerlos es la siguiente: se muelen los frijoles de carita hasta que se convierten en harina. Se ponen a fuego lento en una cazuela con un caldo de pollo, jengibre, pimienta, albahaca, ajo y cebolla. Se deja espesar y se le agrega entonces aceite de oliva para que se pueda formar una pasta. Con esta pasta se forman bolitas o croquetas. Adimu, Amalaila. La Amalaila es una de las comidas favoritas de Sango que se utiliza ya sea como Adimu o para obras a Sango. Cuando se ofrenda como Admu se sirve en un plato hondo blanco y se coloca delante de Sango o encima del mismo, eso dependiendo de dónde pide el orisa que se le coloque. En algunas ocasiones Sango solicita que la Amalaila muy caliente se le agregue dentro de su sopera. Ingredientes: harina de maíz, quimbombo y en algunos casos ñame. Preparación: se coloca en una olla agua hervida, se añade la harina de maíz y se procede a espesar la misma. Cuando ya está lo suficientemente espesa, se agrega el quimbombo cortado en rodajas. Si se hace con las bolitas de ñame, se tiene que pelar el ñame, ponerlo a ablandar, luego se hace puré y se procede a realizar las bolitas que se echarán a la mezcla del quimbombo y la harina de maíz. Adimu, ekru. El ekru es una adimu preparada a base de una masa de frijol de carita con su cáscara, envuelto en hoja de plátano. El frijol de carita es un frijol de tamaño mediano, de color crema con un punto negro y de forma ovalada. Su sabor es fuerte y su textura suave. La receta es simple y es un plato que puede ser ofrendado como adimu, tanto a olla como a los demás orisas. Ingredientes: frijol de carita y hoja de plátano. Preparación: poner los frijoles en remojo, después en una olla poner a cocer los frijoles de carita hasta que estén bien blandos. Licuar o moler hasta que quede como una pasta y colocarla sobre la hoja de plátano. Envolver como un tamal. Si el adimu es para obatala, se pone el frijol de carita en remojo. Después se le quita la cáscara y sin sazonar, se cocina como se indica anteriormente. Si el adimu es para yemaya, se denomina cruaro. La diferencia está en que se pone en remojo el frijol pero después se sazona y se cocina. Se muele con cáscara y se sigue el procedimiento anterior. La cantidad de ekru depende del orisa a quien se ofrece el adimu. Se presenta en un plato blanco o un plato de barro. Puede colocarse delante o encima del orisa, según lo que él pida. Adimu, o chinchin para Osun. El ochinchin u osinchin es un adimu muy especial para ofrendar a Osun. Los ingredientes para prepararlo son los siguientes: un manojo de acelgas, 5 huevos, 2 paquetes de camarón seco, mantequilla y pimienta al gusto. Preparación: se pican en cuadritos o tiritas las acelgas y se lavan. En una sartén con mantequilla se saltean los camarones pelados y se separan en un plato. Se echan las acelgas en la sartén y se saltean en la mantequilla. Se le agregan los huevos batidos y el camarón pasado por la mantequilla. Se añade la pimienta al gusto. Cuando todo esté cocido se coloca en un plato con una base de hojas de acelgas crudas para la presentación y se presenta delante de Osun. Otra forma de presentarlo es una jícara grande. Hay muchas variedades de osinchin. Se puede preparar un sofrito con aceite de oliva, ajo, cebolla blanca, pimiento y tomate que se puede añadir a los huevos batidos y el camarón. También se puede utilizar otro tipo de verdura de hoja verde como espinaca, verdolaga, berro, bleo, etc. Si el camino de Osun es solo Dodi, no es conveniente utilizar berro porque es una prohibición de ese camino. H para todos los santos, para todas estas deidades, con la bendición de cada uno de ellos les deseo un buen día y que sea Olof y con la ayuda de ellos puedan guiar su vida por el mejor camino. Recuerda activar la campana y suscribirte a nuestro canal. Bendiciones.